ni siquiera la ficción se animó a tanto, porque lo veríamos y diríamos, nada, puede ser. Un hombre, escuchá, condenado por abuso sexual, participaba de una audiencia virtual por Zoom. Se estaba resolviendo si cambiaban la domiciliaria que tenía por la cárcel. Pero de repente desapareció de la pantalla. ¿Problemas técnicos? No. Se cortó la tobillera y se fue. Luz, cámara, fuga. En la audiencia por Zoom eran 7 cuadraditos en la pantalla, pero de repente quedaron 6. Bien, el señor Plos se va, a ver, ¿se lo ve? Cuando le notificaron que la condena pasaría a ser de cumplimiento efectivo en un penal, apagó la cámara, rompió la tobillera electrónica y se dio a la fuga de su domicilio, donde cumplía prisión domiciliaria. Bueno, quedan todos notificados. La audiencia aún no había terminado y el condenado ya era un prófugo. Veamos quién es el violador que se fugó en medio del Zoom. Facundo Plos hizo plop. 26 años. Fue condenado a 6 años por abuso sexual el 1 de enero de 2023. A fuerza de amparos se mantenía con domiciliaria, pero ya había burlado varias veces el sistema. Además, tiene una condena por homicidio culposo. ¿Por qué? Manejando borracho y a 150 kilómetros por hora, mató a un hombre de 67 años e hirió a otras 3 personas. Aún así, la justicia en este país le había otorgado una domiciliaria, le había otorgado el beneficio de estar en su casa pagando esa pena. Damián Torres es ahora el ex abogado del acusado y prófugo. Estaba a la audiencia. ¿Cómo le va, Damián? Baril lo saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Usted sabía lo que iba a hacer su defendido? No, por supuesto que no. Me sorprendió como a todos. ¿Sabe dónde está ahora? ¿Cómo no te escuché? Sí sabe dónde está ahora. No tengo ni idea dónde está. Obviamente que pasada esa situación, lo que hice fue renunciar. En el momento que pasó esta situación, lo que hice, que le habían dictado la prisión preventiva, él estaba con medidas porque las sentencias no estaban firmes. En el momento, obviamente, que le dije que tenía que presentarse para pelear la excarcelación. Y bueno, pasó lo que ustedes vieron, se desconectó de la pantalla, al ratito me llama la fiscal con que se había cortado la pulsera y obviamente que después se hizo la audiencia donde se llevó adelante la rebeldía y renuncié a la defensa, por supuesto. Torres había sido condenado, estaba en la casa en base a una efectiva defensa suya, imagino. Pero ¿cuáles eran los elementos para que alguien condenado siga estando con una domiciliaria, con un antecedente, además de otra causa y otra condena? A ver, en el caso de él, la primera condena yo no había participado, que fue por un accidente de tránsito, que ya había sido bastante raro que le dé una pena efectiva por cómo se había dado. Esto está en la Corte Suprema y estaba cumpliendo medidas. En este caso, la sentencia es una sentencia inexplicable de un caso de supuesto abuso sexual donde habían tenido relaciones primero consentidas y automáticamente la segunda supuestamente no había consentidas y solamente con la declaración de la víctima lo habían condenado. Incluso los informes y todo lo demás daba todo negativo. Esto, por eso fue de que se había apelado, la causa había sido una causa bastante particular y por eso estaba a la espera de las resultas en los organismos provinciales, en el Superior Tribunal de Justicia, y por eso estaba cumpliendo medidas. Era una causa muy particular por cómo se habían sucedido los hechos. Entonces, llegado a que se terminaba el recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, ahí la Fiscalía le pide la detención, la prisión preventiva. Por eso venía cumpliendo con pautas que había cumplido todas hasta ese momento. El único fundamento nuevo es que se habían agotado los recursos locales, que daba el recurso ante la Corte. Ahí es donde se pide la medida, se hizo un planteo de que faltaban recursos todavía y que no estaba firme, y ahí es donde los jueces
que acá viene lo irregular de la justicia. Esto se había pedido el jueves, se había fijado el martes de esta semana la audiencia, se reprogramó porque los jueces estaban en otra audiencia y se pasó para el jueves. Y el jueves pasó lo que pasó, donde resolvieron los jueces, se perdió contacto con el imputado y así fue donde se dio esta particularidad. Torres, imagino que su defendido tranquilamente en este momento nos está viendo. ¿Le recomendaría que se entregue? Por supuesto, a ver, la situación particular, en el momento yo lo que le dije fue de que era injusto en ese momento que le dictaran la prisión preventiva porque no había elementos. Lo mejor que podía hacer era presentarse, que yo iba a apelar eso y que quedara de que estaba ajustado a derecho, para que vieran de que era una decisión incorrecta la que se había tomado. Por supuesto que en ese momento lo que le planteé es que se presente directamente en la comisaría. De hecho, pensé, y cuando hablé con la fiscal, pensé que por ahí directamente había ido a la comisaría y que esa era la desconexión. Pero ahí es donde me entero que la fiscal me dice de que le informaron del corte de la pulsera. Doctor Torres, muchísimas gracias. Por favor, un abrazo.